Se dice que se les bloquea la mandíbula cuando muerden. No es cierto, no hay un sistema de bloqueo de mandíbula como tal cuando muerden, pero sí es cierto que cuando esa raza muerde se agarran y parece que aunque le tires de las patas, le intentes separar, no sueltan. Todas esas características de raza es lo que hace que la fijación y el efecto túnel y todo eso, ¡pum!, muerden y no sueltan. Bien, entonces el hecho de que haya un mecanismo que cuando muerden bloquea la mandíbula y es imposible abrirla, no es cierto. Perronología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. Bienvenidos, chicos, a este nuevo episodio de podcast muy especial hoy porque, como bien podéis comprobar, ya mi voz suena diferente. Y es que luego os explico por qué este podcast suena distinto a todos los demás. Y hoy quería hablaros sobre un tema polémico, como mínimo polemiquísimo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre perros de presa, es decir, sobre todos aquellos perros de las razas que entran en el grupo denominado de perros de presa. Este tipo de razas tienen características propias que al final marcan un poco la forma de convivencia con ellos y, por supuesto, pues también marcan un poco ciertos patrones, no solo de su comportamiento en el día a día, sino también patrones sobre, en caso de que los den problemas de comportamiento, pues marcan patrones que reagrupan, ¿no?, algunos problemas de comportamiento que son más típicos en estas razas. También voy a hablaros hoy sobre los mitos falsos que existen alrededor de esta raza, ¿no? Pero lo más importante de saber es lo que todos queréis escuchar, porque probablemente me estáis escuchando personas que ya tenéis perros de presa o mestizos de perros de presa, y también me estáis escuchando personas que a lo mejor os encanta esta raza, pero aún no habéis dado el paso para tener perro y os lo estáis pensando. De cualquier forma, todos sé que queréis escuchar que, por supuesto, no son perros potencialmente peligrosos, sino que son perros que perfectamente pueden ser amables, cariñosísimos, simpatiquísimos y sobre todo bien interactivos con los demás perros en su entorno y con los demás humanos. Es decir, el rollo que se le da a los perros como que son potencialmente ya de por sí agresivos solo por la raza que son, pues evidentemente es un mito falso, y este es el spoiler que os marco antes de empezar este podcast y entrar en más detalles. Muchas personas piensan que estas razas efectivamente, solo por ser la raza que son, ya automáticamente son agresivos y pueden dar problemas de agresividad en el día a día, pero la realidad es que no. Como siempre, todo depende de cómo eduquemos a estos perros, lo que no quita que estos perros tengan ciertas características pues que pertenecen a su raza o a este grupo de razas. Así que vamos a empezar con este podcast. Lo primero que quería decir antes de entrar en detalle es que quiero dejar claro que aquí no vamos a hablar de etiquetas injustas ni miedos, sino que vamos a conocer más bien la historia de esta raza y sus características desde una perspectiva lo más objetiva posible que podamos dar, desde una perspectiva también profesional. Bien, así que vamos a hablar sobre estos perros de presa, que van a ser razas muy variadas, porque el grupo de perros de presa como tal, en realidad, es las razas que pertenecen a este grupo es como una especie de mezcla entre algunas razas de perros molosos y algunas razas de perros que en realidad son terriers, pero como bien sabéis hay muchas razas de terriers que no necesariamente tengan nada que ver en absoluto, aunque compartan esta denominación, ¿no?, o esta palabra entre ellos. Pues no es lo mismo un Tekel o un Westie que, por ejemplo, pues un American Staffordshire. ¿Sí? Bien, pues esto es, aún así, ambas razas tienen la palabra terrier en su nombre, pero no tienen absolutamente nada que ver. Por lo tanto, solo algunos de estos terriers pertenecen al grupo de estas razas de perros de presa. Bien, pues vamos a hablar sobre estos perros y las características que ellos tienen, ¿no?, porque en realidad son perros
todos los perros que entran en este grupo de perros de presa son perros que tienen un cuerpo muy atlético y muy fuerte, tienen mucha potencia, son perros muy ágiles, son perros también que tienen una mandíbula muy potente, y ahora hablaremos sobre más características suyas que son ciertamente pues muchas veces polémicas, ¿no? Pero no porque algunas personas no quieran escuchar estas características implica que esas características no existan. Bien, vamos a ser aquí lo más objetivos posibles. Empezando por cuáles son unas o algunas de las razas que pertenecen a este grupo. Pues tenemos al Pitbull Terrier, que creo que es como la raza más conocida. Tenemos al American Staffordshire Terrier, que no Stanford, ¿vale? Esto es importante porque creo que muchas personas que tienen un Amstaff, como se dice, ¿no? En cortito, todas las personas que tienen un Amstaff, pues entienden la diferencia entre este error de vocalización de muchas personas, ¿no? Que muchas personas llaman a esta raza American Stanford con N. Stanford es una universidad. Bien, no es el nombre correcto de esta raza. El nombre correcto de esta raza es Staffordshire, ¿sí? Sin la N. Bien, así que la próxima vez que escuchéis a alguien decir Stanford, ya podéis decir, no es con N, es sin N. Bien, pues la siguiente raza que entra dentro de este grupo de presa es el Staffordshire Bull Terrier. También tenemos al dogo argentino, también tenemos al presa canario, tenemos a los Rottweiler, a los fila brasileños, al Tosa Inu, al dogo de Burdeos, etcétera. Estos son algunas de las razas que entran en este grupo. Luego en cada país puede variar un poco la lista, ¿no? De las razas que se consideran dentro de este grupo. Y hablaremos más adelante también sobre un poquito muy por encima sobre la legislación. Bien, ¿qué tienen en común todas estas razas de este grupo? Pues lo que tienen en común como características de grupo son, os voy a decir 7, 8 quizá características según me vayan saliendo. Bien, vamos a ir un poco por encima. Y aquí ciertamente también hay algún tipo de polémicas. Bien, es decir, voy a hablaros primero de las características más light o más evidentes, bien, y luego entraremos en las características pues más interesantes para mí desde mi punto de vista profesional de estas razas. Pues bueno, vamos por las más evidentes. Pues para empezar, son perros que ciertamente son exploradores, un poco como todos los perros, pero no son perros ni escapistas ni de estos que se piran y de repente se olvidan quién eres y dónde están y qué hacen. No, son perros que a diferencia de otros grupos, como por ejemplo pueden ser los grupos de perros nórdicos o los grupos de perros de caza, los de presa no tienen tantísimo instinto escapista o de, digamos, distanciarse para explorar. No necesitan explorar grandísimas distancias, sí necesitan obviamente espacios para moverse, necesitan retos físicos y mentales que les encanta, pero no tienen, digamos, esa cosa de escapismo y como alcanzar grandes distancias de nosotros. Bien, también como características son perros que no gestionan demasiado bien la improvisación, es decir, necesitan rutinas y estructuras muy claras y límites sobre todo muy coherentes, porque rápido te toman la medida, ¿no? Entonces, si no se les da buenas directrices, pueden volverse algo problemáticos porque buscarán ellos mismos resolver las situaciones pues habitualmente con su fuerza y a lo bruto, porque al final son perros que tienen otra de las características, que es una altísima potencia física y resistencia física, ¿no? Entonces, también a diferencia de otros grupos de razas de perros, como pues por ejemplo nórdicos, pastores o cazas o perros de caza, pues estos destacan por esa resistencia y agilidad por la que se caracterizan, pero sobre todo no tanto agilidad como por ejemplo potencia, ¿no? De verdad mucha potencia, porque quizá los perros de caza pues muestran más agilidad y los perros a lo mejor incluso algunos perros nórdicos, y estos pues muchas veces son más como mazacotes a la hora de moverse, pero ¡pum!, de repente tienen esa potencia tremenda, ¿no?, en su musculatura, en la fuerza.
Y luego, pues son perros que tienen muy buenas relaciones con sus humanos. Son perros que alcanzan de repente como un vínculo muy profundo con las personas con las que conviven, con sus grupos sociales, y perros que cuidan mucho el bienestar del grupo social. Muchas veces son perros muy protectores, sobre todo muy cariñosos y como con mucha paciencia y flexibilidad a la hora de interactuar con las personas de su núcleo social, ¿bien? Y aquí entramos a partir de aquí en las 3 características que yo creo que son para mí las que más evidentemente pues lucen, ¿no?, en estas razas, y es el efecto túnel. Esta característica a mí me gusta mucho porque todo se ha dicho, a mí este grupo de razas me encanta, pero también es cierto que reconozco que no es una raza para personas que nunca han tenido perro y va a ser su primer perro. Tampoco es una raza que para personas que solo velan por la estética del perro, porque yo quiero un perro grande, yo quiero un perro fuerte. Pues no, esto no es un perro para personas que no tienen ningún conocimiento sobre perros, porque rápidamente, pues precisamente las características excepcionales de esta raza, pues si no las sabemos llevar, canalizar correctamente y dirigir, pues obviamente se nos vuelven en contra. Y una de estas características que se nos vuelve en contra es el efecto túnel. Es como una capacidad de mantener un foco y una concentración muy fuerte en aquello que les interesa o les llama la atención. Esto, si no está bien gestionado, puede convertirse en un problema gordo, porque hace que dejéis de tener ningún tipo de control sobre el perro, ¿bien? Y esto les pasa mucho cuando entran en fijación, pues por ejemplo en otros perros, en otros humanos, en coches en movimiento, ciclistas, corredores o otro tipo de animales, ¿no? Yo que sé, en el campo, por ejemplo, pues entran en esa fijación en la que le llamas, no te hace caso, intentas llevártelo a otro sitio y redirigir su atención y es muy difícil conseguirlo, intentas que el perro te mire, por ejemplo, o que se siente cuando se lo pides mientras está en fijación en otro estímulo, y es muy difícil sacar a ese perro de allí, precisamente por este efecto túnel que ellos tienen dentro de sus características de raza. Sin embargo, este efecto túnel invertido, bien canalizado en nosotros, pues es excepcional, imagínate, ¿no? Entonces aquí siempre me gusta deciros que las características de un perro, sean las que sean, bien, están. Objetivamente están ahí. Otra cosa es cómo nosotros las utilizamos a favor de la educación, o no las aprovechamos y no por ello desaparecen, sino que el perro ya se encargará de, obviamente, utilizar ese instinto y canalizarlo en aquello que puede, que buenamente pueda en sus rutinas. El problema de esto es que habitualmente las cosas en las que el perro acaba invirtiendo sus características o sus cualidades positivas, pues no suele ser algo que nos guste, suele acabar siendo un problema. Ejemplo, si yo este efecto túnel lo canalizo en mí y le enseño al perro una buena comunicación conmigo, cómo divertirse conmigo, cómo tener una relación excepcional conmigo, y yo le enseño que lo mejor que yo le puedo traer, lo mejor, ¿no?, de diversión y de buen rollo y de sensaciones positivas, pues el perro ese efecto túnel lo enfocará en mí. Cada vez que le llame, el perro ¡pum!, girará y el efecto túnel estará en mí. Si yo no trabajo con el perro nada en absoluto, el perro ese efecto túnel lo canalizará en otra cosa. Pues por ejemplo, el perro puede empezar a ponerse tenso con otros perros porque tuvo alguna situación que no se le enseñó a gestionar demasiado bien, o simplemente porque es un perro que quiere jugar y juega de forma muy intensa y no ha tenido, digamos, situaciones de interacción social controladas o bien canalizadas o bien dirigidas por parte de los humanos, pues entonces ese perro, ese efecto túnel lo focalizará a otros perros, bien sea para a toda costa juntarse con ellos para jugar en buen rollo, aunque intenso e invasivo para el otro perro, bien sea hacia
Pues, por ejemplo, la típica conducta de perros reactivos, ¿no? Que se cruza con otro perro y se pone súper tenso, y cuando se acerca a ese otro perro le intenta echar, le ladra, etc. Pues este efecto túnel le entrará entonces hacia ese tipo de estímulos, porque es por ahí por donde lo empezará a canalizar. ¿Por qué? Porque la propia característica no va a desaparecer. Tendrá mejores o peores resultados según hacia donde tú, como su responsable, la dirijas. Bien, entonces muchas veces se dice, no, es que estos perros, yo qué sé, son muy protectores. Ya, claro, por supuesto, se vuelve un problema cuando un perro es protector, por ejemplo, en todos los momentos, en todas las circunstancias y hacia cualquier estímulo que aparece, pero se vuelve una maravilla cuando ese instinto protector lo canalizas en una situación determinada y concreta en la que tú lo necesitas, o te vendría bien que lo haga, o quieres que lo dirija hacia acá. Pues un ejemplo muy claro es, por ejemplo, con los pastores alemanes, que son perros altamente guardianes, son perros muy protectores, tienen un instinto de guarda pues muy avanzado. Entonces eso no va a desaparecer. Si tú lo canalizas en que lo haga cuando ellos están en casa, cuando tú estás en casa, cuando el perro en general empieza a mostrar esa conducta en una situación que tú quieres, que es válida, es decir, ruidos extraños desde fuera, potenciales intrusos, forasteros, ¿no? Pues si el perro reacciona de esa forma en esas situaciones, a ti te va a venir genial. Sin embargo, si el perro de repente no se le dirige hacia esas situaciones y empieza a mostrar esa conducta en cualquier otro lugar, por ejemplo, en un parque al que le llevas de vez en cuando y empieza a mostrar esa conducta con cualquier perro que va a entrar en el parque o con cualquier persona que va a entrar en el parque, claro, eso se vuelve un problema, porque empiezas a no poder llevar a tu perro a ese tipo de lugares ni soltarle de la correa, porque supone un peligro para personas que quieren entrar a ese parque cuando ese parque es público para todos, ¿no? Entonces, si tú no le dices cuándo sí y cuándo no, el perro va a hacerlo siempre que pueda, porque es su instinto, porque es parte de sus impulsos naturales. Bien, esto hablando sobre guarda, porque me gusta como daros ejemplos, porque muchas veces cuando hablamos de conceptos de forma más conceptual pues no se entiende tan bien como cuando lo aterrizamos con ejemplos directos en situaciones en las que ocurre. Bien, entonces esto es lo que ocurre con el efecto túnel, que es una característica de estos perros. Vamos a pasar a las siguientes dos características que a mí me parecen muy interesantes. Bien, son dos. Bien, por un lado, estos perros tienen una capacidad de interpretación de las señales de comunicación de otros perros reducida, y también tienen el umbral de dolor reducido. Bien, lo primero que quiero deciros respecto a estas dos características es que, aunque no haya estudios y evidencias científicas concluyentes respecto a este tema, la selección de estas razas durante siglos buscó precisamente potenciar la determinación y la capacidad de agarre de estos perros por encima de, por ejemplo, la comunicación social, porque estos perros muchas veces, muchas de estas razas se han creado para caza mayor, ¿no? Para caza de animales muy grandes con los que estos perros puedan, ¿no? Porque al final pues no es lo mismo ir a cazar con un podenco de 17 kilos fino y ágil, que ir a cazar con un tekel pequeñísimo, terco, muy no abandonar lo que está haciendo, que ir a cazar con un beagle, que ir a cazar con un dogo argentino o un perro de características de pitbull, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente este tipo de perros valen más para caza mayor, porque son mucho más grandes, mucho más potentes y con una capacidad de agarre en sus mandíbulas impresionante. Y es para esto para los que se les utilizaba en los inicios, en aquellos inicios, ¿no? Entonces, básicamente, ellos, como pueden, a través de la potencia de su mandíbula, agarran, y entonces esa caza mayor, que muchas veces es también peligrosa para los perros, pues ha hecho que los seres humanos hayan ido escogiendo poco a poco, a lo largo de cientos de años, ejemplares que mejor funcionaban en esos contextos.
ejemplares pues que en este caso a lo mejor tenían el umbral de respuesta al dolor más reducido. Por lo tanto, si por ejemplo cazaban imagínate un jabalí que se daba la vuelta y ese jabalí pues intentaba defenderse, pues estos perros tenían más resistencia a abandonar ese momento porque, por ejemplo, el jabalí les ha hecho daño, ¿no? Entonces no soltaban la mandíbula, agarraba fuerte en ese momento y por lo tanto estos perros fueron escogidos como ejemplares con los que más adelante se iba a criar para que esas características que se buscaban en esa raza cada vez sean más fuertes, más potentes y que cada vez luzcan más, ¿no? Para que esos perros funcionen en esa dinámica o en esa utilidad que se les ha dado cada vez de forma mejor. Esto a mí me gusta mucho, sobre todo pensando, ¿no? Oyéndome con la mente a cientos de años atrás. Obviamente esto es algo que hoy en día es irrelevante porque estos perros hoy en día, pues en su mayoría la función que tienen es ser perros de compañía en casas, ¿no? En nuestras familias. Y con esto voy a decir algo que no nos gusta escuchar, pero a partir de aquí hubo una época en la historia en la que se utilizaban a estos perros como perros en peleas, perros en las que los humanos simplemente a nivel lúdico, para una especie de disfrute propio, lo utilizaban y por medio entraban apuestas. Como bien sabéis, el ser humano tiene muchos defectos que son muy mejorables y que todos lo sabemos, y en este caso pues el ser humano en esa época empezó a apostar y los perros, las peleas no solo de perros, bien, también obviamente las peleas de gallos y muchas otras actividades pues que son, bueno, crueles y se utilizaban. Entonces las personas apostaban y ya sabéis que en cuanto entra por medio el dinero y cosas que le importan mucho al ser humano, se profesionalizan, entre comillas, esas actividades. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente se profesionalizó esto. Entonces, a partir de aquí, entró otro criterio por el que criar a algunos individuos. Ya no solo se criaba a aquellos individuos que tenían la mandíbula más fuerte, la potencia más fuerte física, el efecto túnel más fuerte y el umbral de dolor más reducido, sino que añadimos una característica más que empezamos a buscar en estos individuos, que ha sido esta interpretación reducida de las señales de comunicación de otros perros. ¿Por qué ocurre esto? Os voy a explicar un poco qué es lo que ocurría en esa época, ¿no? Aquellos ejemplares de perros que en un, llamémoslo, ring, no sé exactamente cómo llamarlo, pero en ese espacio en el que esos perros tenían que pelear entre ellos, claro, imaginaros que normalmente ponen a dos individuos uno delante del otro. A mí me cuesta mucho hablar sobre esto porque es un punto que me parece especialmente doloroso. O sea, si hay una cosa que a mí me duele, me pone triste y sobre todo me genera mucha impotencia, es ver a un individuo que se está comunicando, que intenta expresar algo y eso pasa obviado. No solo me pasa con perros, me pasa mucho con humanos, muchísimo. O sea, si yo veo a un grupo de personas y veo a una persona que intenta decir algo, o a una persona que se muestra amable, o a una persona que por lo que sea, yo qué sé, hizo una cosa y se, entre comillas, ¿no?, se arrepiente y a lo mejor quiere pues decir, oye, perdona por esto que dije, que a lo mejor te ha sentado mal, pero yo no lo he dicho con mala intención. Cuando ese tipo de actitudes en personas se obvian, o sea, pasan desapercibidas, a mí es algo que de verdad especialmente me mueve el corazón. Me duele, simplemente me duele. Me parece injusto que pase desapercibido un gesto de simpatía, un gesto de apaciguamiento, pues eso, que pase desapercibido. No me gusta. Claro que me pasa con humanos y me pasa con perros, ¿no? Entonces, hablar de esto me parece especialmente duro, pero venga, pa'lante. Vámonos a viajar, ¿no?, en nuestra imaginación. Un ring. Llamémoslo ring, un espacio en el que los humanos meten a dos perros de presa para que se peleen entre ellos. Obviamente, como bien sabéis, los perros tienen características de comunicación muy claras. La intención que mueve un poco la supervivencia a nivel de interacciones sociales es la evitación de conflictos, ¿no? Lo ideal en un grupo social de animales es evitar los conflictos. Cuando dos perros se pelean,
dos perros equilibrados y estables, ¿vale? No hablamos de perros que ya tienen problemas emocionales, falta de estructura emocional, traumas del pasado o falta de yo qué sé, de socialización correcta y por lo tanto pues entran directamente en pelea. No hablo de este tipo de perros con problemas de conducta, hablo de perros normales, equilibrados y estables, bien, con estructuras correctas, construidas. Bien, pues dos perros uno enfrente del otro, siempre, ojo, atención, siempre van a evitar el conflicto, su intención va a ser evitar el conflicto. Ojo, muchas veces las peleas entre dos perros también se generan con la intención de evitar el conflicto, donde muchas veces pensáis que vuestro perro gruñe y lo típico de entran dos machos en pelea y se pelean entre ellos, hay muchísimo ruido, mucho ruido y de repente ¡fua!, nos asustamos todos y les conseguimos separar y de repente es como, uy, pero si no hay ni una herida, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que no haya ni un rasguño o haya un rasguño después de una pelea tan jaleo, ¿no? Pues esto ocurre porque esas peleas se llaman agonístico-conflictivas y se crean o se digamos, disparan, ¿no? Como arrancan esas peleas con la intención también de evitar un conflicto mayor. Esas peleas simplemente es para marcarse los límites y habitualmente ocurren entre machos, ¿bien? Por eso son agonístico-conflictivas. Luego, este tipo de actitud, comportamientos en nuestros perros son naturales, son instintivos, muchísimo. Entonces, cuando ponían a esos perros en esos espacios para pelearse uno enfrente del otro, imaginaros, ¿no? Si un perro va a querer morder a otro perro y este otro perro muestra señales de evitación de la pelea, muestra señales de apaciguamiento con todo su cuerpo, porque por lo que sea ese perro está incómodo allí, no quiere estar allí, no quiere pelea con ese perro. Hay un perro que claramente está buscando pelea con fijación hacia ese perro porque tiene a lo mejor un temperamento más fuerte, más impulsivo, muchas veces más invasivo y porque a lo mejor desde cachorro esas características suyas se han potenciado más. Ese perro es más seguro de sí mismo y tiene claro que quiere morder a ese otro perro. Pero este segundo perro se ve en medio de ese ring diciendo, me cago en la puta, yo no quiero estar aquí, hostia, es que me estás mirando, me estás invadiendo, me está incomodando, yo no quiero ningún problema, me está dando miedo, de hecho, no quiero nada malo contigo, de verdad, mírame, soy tranquilo, soy apaciguador. Bien, pues estos perros que se ven expuestos a esa situación, claramente, como no la quieren, emiten muchas señales de apaciguamiento hacia esos perros, diciendo tú, de verdad, buen rollo. Entonces, lo normal o lo natural es que el perro que está enfrente, ese perro que quiere morder a este perro, al recibir e interpretar esas señales de apaciguamiento, se reduce el impacto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo voy a competir contigo? ¿Cómo voy a morderte? ¿Cómo voy a entrar en conflicto contigo si tú no quieres conflicto? Y claramente, de hecho, no solo no quieres conflicto, sino que es que lo estás intentando evitar. Pues evidentemente no va a haber conflicto. Esto perjudicaba altamente las peleas. Bien, esta es la escena que a mí, pues... Me duele y solo quería que os pongáis en esa situación para que, digamos, podáis empatizar mejor con los perros en ese momento y podáis entender los motivos que movían a esos humanos que en ese momento pues, no tenían tanta empatía hacia los animales en general y en concreto hacia los perros en particular. Entonces, este tipo de escenas ocurrían muchas veces, por lo tanto lo que las personas acababan haciendo es aquellos perros que aún recibiendo señales de apaciguamiento y de evitación por parte del otro perro, aún así iban a pelearse con ese perro, pues esos perros son los que evidentemente cogían, se reproducían y con las características genéticas de esos perros pues se movían las siguientes generaciones, ¿no? Se creaban, por llamarlo de alguna forma, las siguientes generaciones a través de esos individuos. Claro, ¿qué ha provocado eso? Pues la aparición de estas característica en la raza durante cientos de años, que es la interpretación reducida de las señales de comunicación. Si yo no tengo una capacidad de interpretación excepcional de tus señales de apaciguamiento, las voy a obviar y voy a pelear contigo. Y esto es lo que se ha buscado durante cientos de años. Hoy no es necesario. Hoy
Por mucho que nos quede como sociedad a nivel de empatía, a nivel de respeto hacia los animales en general y a nivel de intentos de convivencia al mismo nivel, ¿no? Digamos, pues por mucho que nos quede, aún así somos mucho más conscientes de lo que éramos antes. Ahora mismo, aunque sigue habiendo peleas de perros en la actualidad y muchas más de las que querríamos, no es tan común como lo era antes y por lo tanto los perros de presa ya no tienen tanto la función de caza mayor, la función de protección de los espacios y de las familias, sino que ahora también tienen una fuerte función familiar directamente. Ya no se pelean tampoco, ahora conviven con nosotros en núcleos familiares como un miembro más de la familia. Pero esto no hace muchos años de esto. Entonces, estos últimos, no sé, 6, 7 lustros, pongamos, en los que nosotros ya a los perros les tenemos más como perros de convivencia y de compañía, eso no es tiempo suficiente para que se eliminen las características de esta raza que se han ido buscando y puliendo durante cientos de años. Bien, entonces es importante que sepamos que estas características siguen en los perros de presa, siguen palpables en el día a día y siguen siendo algo que marca no solo las características de la raza como tal, sino que también marca el comportamiento de nuestros perros. Bien. Entonces, vamos a pasar a cuáles son los patrones de comportamiento de nuestros perros cuando ocurren los problemas en núcleos urbanos, ¿no? ¿Qué patrones de comportamiento tienen estos perros? Pues efectivamente cuando su función es meramente de compañía, es meramente, digamos, de familiar, ¿no? De convivencia familiar. No tienen una función concreta más que dar y recibir cariño, lo que por supuesto es absolutamente insuficiente para estas razas, ¿bien? Para ningún perro. Quiero decir, pero menos para estos. Bueno, menos para estos, tampoco para los perros pastores, tampoco obviamente para los perros de caza, porque sus funciones han estado muy delimitadas, muy marcadas durante cientos de años y ahora mismo es un poco injusto que nosotros los humanos eliminemos su función por completo de todas, del día a día, ¿no? Y que nos limitemos simplemente a acariciarles. Pues es muy injusto para nuestros perros, sea la raza que sea. Lo mínimo es darle una función en el día a día, que siempre os animo a que lo hagáis a través de juegos, pero no juegos de moñear al perro sin más, sino juegos enfocados a cumplimiento de objetivos, ¿no? Que el perro tenga un objetivo con el que cumplir, por el que encima no solo él mismo se autorrefuerza, sino que también nosotros le reforzamos de diferentes formas, ¿no? Entonces, como mínimo, ¿vale? Por favor, como mínimo, y por supuesto normas y límites para cualquiera de los perros con los que viva, porque ellos no entienden la fiesta sin padres, ¿vale? No entienden el libertinaje como tal y de hecho no es algo que sepan gestionar, por lo tanto habitualmente cuando les damos libertinaje acaban también surgiendo problemas de conducta fuertes en estos perros que acaban, complicando la convivencia, ¿no? Así que es muy importante también darles normas y límites. Así que, ¿cuáles son los patrones de comportamiento en núcleos urbanos? Pues, por ejemplo, los perros estas razas viven altos niveles de estrés y esto puede conllevar a potenciales patologías como consecuencia, ¿no? Muchas veces estos perros sufren pues problemas en la piel, muchas veces sufren problemas digestivos, alergias, intolerancias, etcétera, ¿no? Esto es lo que les pasa a muchas de estas razas, a muchos de estos individuos. Luego tienen un patrón en el comportamiento del que ya hemos hablado, que es la fijación, ese efecto túnel, fijación en estímulos y dificultad en que vosotros consigáis reclamar su atención de vuelta hacia vosotros una vez que se fija en algo. Y luego estos perros tienen una fuerte expectativa hacia el juego, hacia juegos, hacia puramente actividad física. Sobre todo a estos perros les gusta mucho saltar, o sea, tienen tanta potencia muscular que saltan y botan y brincan. Por eso muchas veces vemos típicas imágenes de perros de presa como Pitbull o American Staffordshire Terrier, pues vemos que saltan encima, o sea, como que saltan por los troncos de los árboles, sujetando a lo mejor ramas que cuelgan allí, y vemos que con la mandíbula sujetan una rama y se cuelgan y se mantienen así, etcétera. Y tenemos con ellos pues este tipo de actividades que a ellos les encantan, por cierto, y
no son para nada desaconsejables, siempre y cuando haya por medio pues estructura, límites, normas y coherencia. También son perros que empiezan a dar problemas a lo largo del paseo porque con la potencia que tienen no se les suele enseñar a gestionar bien la correa y son perros que suelen dar tirones de correa, ¿no? Luego hay interacciones por su parte muy intensas e invasivas con otros individuos porque son perros que juegan a lo bruto. Y por eso hay que enseñarles también a gestionar esa energía y esa emoción que les supone interactuar con otros individuos. Y luego son perros que tienen ciertamente mala gestión emocional que se refleja en que muchas veces empiezan con gimoteos y con sonidos muy, muy, muy agudos, llegando a veces a aullidos más agudos aún, y es muy difícil cortarles eso porque el estrés por el que están pasando pues les lleva a tener este tipo de gimoteos. No son perros que ladren como tal en exceso, pero sí que gimotean muchísimo. Bien, luego tenemos pues se anticipan mucho a las cosas, se alteran cuando saben, por ejemplo, que vamos a jugar de repente y no llega el momento, pero saben ya que tienes la pelota, pues ese efecto túnel se convierte en que dale, dámelo, se alteran y la expectativa de lo que va a pasar, pues que les anticipa a que va a pasar algo, pues les mete allí en ese efecto túnel. Bien, chicos, como podéis escuchar, yo estoy aquí en un evento. Es que no sé si lo estáis escuchando, pero estoy en un evento donde hay 2 ponencias a la vez, muchísima gente hablando, pero muchísima gente hablando. Abajo hay una persona con un micrófono dando una ponencia con altavoces y gente aplaudiendo. Pero creo que aún así me estáis escuchando súper bien porque estoy metida en una cabina de una empresa que tiene cabinas como que tiene cabinas que tú puedes contratar para poner en tu casa. Esto es increíble, yo estoy completamente fascinada. Y creo que me quiero comprar una cabina de estas para casa, porque si encima ya ahora con este ruido me estáis escuchando más o menos bien, en mi casa si la planto, vamos, es que va a ser la hostia los podcasts a partir de ahora. Pues la empresa se llama Atea Acústica, y tiene como una especie de módulos por paredes que son muy ligeros y muy pequeños, y yo ahora mismo estoy metida en una cabina como de, no sé, 80 por 80 por 80, o sea, 80 centímetros cuadrados. Es que es increíble. Y además lo hacen para músicos también y yo les he dicho, oye, perdona, tengo que grabar un podcast para todas las personas que aman a perros y que nos siguen, no sé si lo puedo hacer aquí, y me han dejado, o sea, han dicho, sí, métete, súper majos, lo que quieras, lo que necesites, y estoy aquí metida en una cabina dentro de un evento de la hostia con mucho ruido, o sea, es increíble, y ojo, estoy en una cabina de 3. Esto es importante, estoy en una cabina de 3 paredes. ¿Cómo os quedáis? O sea, no hay 4 paredes, no estoy cerrada. No es la típica cabina en la que cierras la puerta y estás completamente aislado del sonido. No, o sea, solo hay 3 paredes, ¿vale? La pared de detrás de mi culo está al aire del evento, o sea, es que está todo lo que ocurre está ocurriendo detrás de mí. Estoy flipando en colores porque yo misma estoy, o sea, si doy un paso, a ver si escuchamos la diferencia, a ver. ¿Escucháis la diferencia? Vale, pues este es el ruido que hay. Bueno, ahora justo ha acabado una ponencia y no hay ruido y no hay aplausos y no hay altavoces puestos, pero flipáis. Vale, pues eso estaba así y ahora, fijaros, ¿ahora qué? ¿Ahora el sonido cambia por completo? Flipo en colores. Vale, pues entonces seguimos con el podcast porque me emociono, o sea, es que me emociono completamente por estar aquí en la cabina esta, me hace muchísima ilusión. Bien, vamos con los falsos mitos de la raza, que por cierto le agradezco mucho a esta empresa que me haya dejado grabaros el podcast porque tiene que salir, o sea, Raquel está esperando a que le mande el podcast ya y lo tiene que editar y publicar esta tarde para vosotros. Y estoy aquí grabando, vale, pues Atea Acústica, ¿vale? La empresa, que me encanta, total. Vamos con los falsos mitos sobre la raza. Se dice que se les bloquea la mandíbula cuando muerden, ¿vale?
No es cierto, no hay un sistema de bloqueo de mandíbula como tal cuando muerden, pero sí es cierto que cuando esa raza muerde se agarran y parece que aunque le tires de las patas, le intentes separar, no sueltan. Y no parece visualmente desde fuera algo voluntario, pero es por todas las características de esta raza que hemos estado hablando anteriormente durante toda esta media hora de podcast ya, que todas esas características de raza es lo que hace que la fijación y el efecto túnel y todo eso, ¡pum!, muerden y no sueltan. Bien, entonces el hecho de que haya un mecanismo que cuando muerden bloquea la mandíbula y es imposible abrirla, no es cierto. Otro mito falso, que son agresivos por raza, simplemente por ser la raza que son ya les hace agresivos. Otro mito falso, ya sabéis que todo depende del individuo en sí y todo depende de cómo tú le eduques y le enseñes a gestionar esas características de raza, que eso sí es verdad que están allí y no van a desaparecer en los próximos cientos de años, pero sí. Por lo tanto, pasamos al siguiente mito falso, que este os va a gustar menos, pero tengo que decirlo. Es un mito falso que sean potencialmente pacientes, potencialmente pachones, potencialmente pachochines y todas las demás, los demás diminutivos que se le pueda dar. Es decir, sí son perros potencialmente peligrosos, al igual que cualquier otro perro es potencialmente peligroso. Sin embargo, no es lo mismo que te muerda un Yorkshire con su mandíbula y su peso y el tamaño de su cuerpo, a que te muerda un Rottweiler con su mandíbula, con su peso y con el tamaño de su cuerpo. ¿Todos los perros muerden? Sí. ¿Hay más mordidas en la sociedad de cockers y de pastores alemanes que de perros de presa? Sí. Pero eso no significa que automáticamente, por motivos reivindicativos, declaremos a estas razas como potencialmente pacientes. Es un falso mito esto. Entonces, sí son potencialmente peligrosos, pero no lo son ni por raza, ni por genética, ni porque sí son agresivos sin más, sino que son potencialmente peligrosos porque todos los perros lo son, pero una mordida de un perro con estas características físicas tiene muchas más consecuencias y es mucho más grave que una mordida de otro perro de otras características. Bien, pasando rápidamente a la legislación, pues en España existe, chicos, una ley. Y esto os lo digo a todos porque aquí hay gente que me escucha desde España, pero hay mucha gente que nos escucha desde países hispanoamericanos. Y para todas estas personas, pues que sepáis que en España existe una ley que clasifica a ciertas razas como PPP, o sea, potencialmente perros potencialmente peligrosos, PPP. Esta ley, basada en la raza y morfología, clasifica algunos de los perros como peligrosos y exige dentro de España que las personas que tienen este tipo de perros tengan requisitos legales cumplidos, o sea, que cumplan con ciertos requisitos legales, como por ejemplo tener una licencia para poder tener este tipo de perro. Esta licencia es la que también te permite sacar al perro, es decir, las licencias se emiten para una, dos o tres personas y solo esas personas pueden sacar a ese perro a caminar a la calle y siempre deben llevar esta licencia cerca, ¿no? Es decir, no cualquier persona puede sacar a este perro. Esto es la ley, ¿vale? El requisito. Luego el requisito es también hacer un psicotécnico. Luego también hay otro requisito que requiere que tengas un seguro de responsabilidad civil específico para estas razas y también que siempre, absolutamente siempre, que saques al perro de casa tenga que llevar el bozal puesto y una correa corta en espacios públicos. Bien, esto es un poco, os lo estoy resumiendo súper muchísimo para que os hagáis un poco una idea los que no vivís en España. Por otro lado, esta clasificación de las razas que entran en PPP, en potencialmente peligrosos, varía mucho según la comunidad autónoma en España. Cada una tiene sus propios requisitos. Bien, no existe, por otro lado, un marco legal homogéneo en Hispanoamérica sobre perros potencialmente peligrosos, porque también cada país tiene allí su propia legislación y su propio enfoque.
como por ejemplo en Chile, sí existe una ley de tenencia responsable de mascotas, que es la ley 21.020, que considera ciertas razas como PPP y también establece algunos requisitos similares, como por ejemplo el uso de bozal o la inscripción en un registro. Es decir, que cada país tiene sus propias leyes y requisitos legales sobre la tenencia responsable de animales en general. Y bueno, pues dentro de eso hay este tipo de particularidades para algunas de las razas. Y aquí, en España, se está luchando desde hace muchos años ya por hacer esta ley más justa, por no clasificar a un perro como potencialmente peligroso solo exclusivamente por sus características físicas, es decir, por su raza, sino también por su carácter, no también, sino que exclusivamente por su carácter y por la educación que ha recibido ese perro, por cómo gestiona el perro las cosas, ¿no? Pero bueno, por ahora en España por lo menos solo son propuestas que no han llegado todavía a nada así, ¿vale? Bien, un segundo, que se me cae esto. Vale, bien. Bien, vamos allá y seguimos. ¿Qué más os puedo contar sobre esta raza? Bien, obviamente... mira, una cosa interesante de esta raza que os quería decir es que como son perros de presa como tal, lo que les gusta es hacer presa con la boca. Les gusta mucho porque tienen mandíbulas muy fuertes y disfrutan mucho del juego con la boca en general. Les gusta mucho hacer ejercicio físico, botar, brincar y todo eso, pero les gusta mucho jugar, ¿no? Entonces, una de las... Porque para educar correctamente a estas razas, yo siempre os voy a proponer 4 claves para poder educar a un perro de presa de forma correcta y poder disfrutar de él en una convivencia social. Pues os voy a contar una de las 4 claves porque la semana que viene, o sea, justo la semana que viene, el primer jueves del mes a las 8 de la tarde, siempre doy una clase privada para los perrunólogos, para nuestra membresía, que sabéis que tenemos una comunidad de amantes de los perros que se llama Perrunología. Perrunología es increíble, o sea, me flipa, llevamos 4 años con esta membresía y hay más de 1.300 amantes de los perros, pero por Perrunología han pasado ya más de 6.000 personas que han conseguido mejorar con su perro. Y muchas de esas personas llevan años dentro porque les encanta aprender de sus perros cada mes. Bien, pues todos los meses tenemos una clase en directo en la que toco algún tipo de tema. Y este jueves toca el especial de perros de presa, en el que os voy a contar pues todo lo que os he contado hoy, más por supuesto pues las 4 claves que yo recomiendo para educar a un perro de presa, cómo enseñarle correctamente las cosas, cómo enseñarle a gestionar sus emociones y el autocontrol a través de ejercicios muy concretos, cómo enseñarle estar en calma, o sea, momentos de calma, de autocontrol, de gestión emocional, qué tipo de juegos útiles y con sentido y objetivos son mejores para estas razas. Os voy a enseñar también pues cómo potenciar esa fijación que tienen natural en vosotros a través de qué tipo de ejercicios, y os voy a enseñar también qué hacer cuando el perro se pelea con otros. O sea, cuando ya estás delante de una pelea entre 2 perros y un perro de presa ha mordido y no suelta, lo típico de que está mordiendo y no suelta y tiene al otro perro agarrado y no hay forma de soltarle, pues muchas veces hay muchas personas que dicen que hay que echarles humo en la boca, que hay que tirarles de la cola hacia atrás, hay que meterles el dedo por sus partes, por el ano en este caso, o echarles un cubo de agua fría o cosas de esas, ¿no? Meterles un palo en la boca y hacer palanca. Bueno, pues sí, guay, pero la mayoría de las veces esto no funciona porque cuando el perro está con esa fijación pues no hay nada que hacer. Entonces os voy a contar también 2 formas en las que podéis separar a un perro cuando está en esa situación, ¿no? Que es una situación además muy peligrosa, es una situación en la que corre riesgo la vida del perro al que está mordiendo y hay que actuar de forma rápida y sobre todo hay que actuar de forma eficaz, que es lo más importante. No ir tiroteando de la cola, haciendo al perro cosas que aumentan esa fijación y alteran al perro más, y por lo tanto el perro cierra más aún la mandíbula para no soltar ni a la de 3, ¿no? Entonces también os contaré en esta clase especial de perros de presa todos estos detalles. Y os contaré también una anécdota, ¿no?, de la historia, porque no sé si sabíais que un perro de Alejandro Magno era un perro de presa, y además pues hay leyendas que hablan sobre cómo este perro le salvó la vida en una batalla, y también voy a contar esta anécdota en la clase privada. Así que todos los que aún no sois perrunólogos, por cierto, que si tienes perro y hablas en español es rarísimo que no seas perrunólogo
perrunólogo, porque qué mejor que aprender de tu perro junto con otras personas que también tienen perros y aman a sus perros, qué mejor que aprender de tu perro a través de perrunología, ¿no? Con otras personas compartiendo lo que haces, compartiendo cosas que hace tu perro y consiguiendo mejorar con él cada día. Pues os invito a todos a perrunología, os dejo el enlace en la inscripción y si entráis en perrunología ahora podéis asistir a la clase privada en directo el 9 de octubre, jueves a las 8 de la tarde. Si escucháis este podcast en otra fecha, estas clases que impartimos en directo se quedan grabadas, así que si tienes un perro de presa o estás pensando en tener uno, pues entra en perrunología y puedes ver esta clase que ya estará grabada y la tendrás a tu disponibilidad y te va a encantar, porque de verdad que va a hacer que el perro de presa con el que vivas no dé problemas de conducta y sea perfecto en la convivencia y puedas presumir, ¿no?, de un perro, demostrando que esta raza no es agresiva ni peligrosa porque sí, sino más bien por una mala gestión de la educación en sí de estos perros. Bien, así que ahora paso a deciros pues de las 4 claves que propongo para educar a estos perros. Pues obviamente, como no, una de las claves más importantes es el juego. Las 3 claves restantes pues son más para la convivencia del día a día, pero el juego es algo que estrecha mucho el vínculo entre el perro y tú, profundiza mucho en esa relación y hace que el perro te tenga como referente. Por lo tanto, cuando apliques las demás claves va a ser muchísimo más fácil que el perro te haga caso a la primera a través de unos buenos protocolos de juego. ¿Qué juegos útiles, entre otros, os propongo y que tengan sentido? Pues para empezar os propongo 3 tipos de juegos que poner en práctica con estos perros. ¿Por qué? Porque estos perros son tan físicos, tan potentes, les gusta tanto moverse sin más, que es obligatorio para ellos que pongáis en marcha juegos que les hagan utilizar el cerebro. ¿Por qué? Porque así equilibramos ese nivel de fijación que ellos tienen y ese efecto túnel que ellos tienen. Así que sería muy interesante que les ayudéis a observar más, a razonar, entre comillas, más, a pensar más, ¿no?, a utilizar la cabeza y ser más resolutivos, a analizar, a interpretar y a actuar después de. Es decir, con estos juegos muchas veces equilibramos la impulsividad de esos perros y, por supuesto, equilibramos el efecto túnel, ¿no?, que no nos interesa en absoluto en nuestra sociedad y en esta convivencia social. Por lo tanto, os propongo 3 tipos de juegos. Bien, por un lado tenemos los juegos que yo denomino mentales. Por lo tanto, podemos, por ejemplo, pues yo qué sé, os voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Juegos mentales de proponerle al perro un juego en el que él tenga que resolver de forma activa el ejercicio que le propones para obtener algo que tú tienes para él. Me da igual que sea juguete, comida o tus propias caricias, ¿no? Entonces, aquí entramos en juegos mentales, que os propongo juegos como, por ejemplo, esconder trozos de comida en sitios o en objetos que el perro pueda romper y desgarrar perfectamente. Así le damos salida a ese instinto de mordida, a ese instinto de mandíbula que tiene el perro y por ello el perro puede sentirse como más realizado, ¿no?, y tener cubierta esa necesidad suya en la vida. Muchas veces os propongo hacerlo con algo tan chorra, fácil y barato como un objeto que todos tenéis en vuestra casa y que cuando usáis tiráis a la basura, pero podéis aprovechar antes de tirarlo a la basura, ¿bien? Y son los rollos de cartón de nuestro papel higiénico o de nuestro papel de cocina. Son los típicos rollos de cartón que cuando se acaba el papel higiénico, el papel de cocina, pues tiramos a la basura. ¿Por qué no guardarlos y acumularlos en una bolsita, en una caja, y cuando ya tengamos, me lo invento, 10, 15, 20, 25, le ofreces un juego con esos cartoncitos a tu perro y doblas las esquinas de una de las partes y le das la vuelta, metes dentro un trozo de comida y doblas la segunda esquina y haces de esto como un turulo cerrado, donde dentro hay claramente, a nivel olfativo, el perro sabe, hay algo apetecible para él y puede romper y desgarrar ese cartón y así llegar al juego, ¿no? Esto requiere, aunque a nosotros nos parece una chorrada, la mayoría de los perros, que para la mayoría de los juegos
que para los perros son como muy... en realidad para nosotros son una chorrada. Entonces tú lo ves y dices, qué chorrada es esta, ¿no? Qué fácil. No, pues para el perro no es tan fácil y sí que requiere cierto punto de capacidad resolutiva, ¿no? Entonces, muchos me decís, uy, si se lo come y se lo traga, lógico, es una duda muy lógica y normal. Uno, si se lo come y se lo traga y es un trozo, 2, 3, no pasa nada porque es fácilmente digerible, no les pasa absolutamente nada. 2, si tu perro se va a comer los 15 rollos enterísimos, obsérvale primero y obviamente este juego no es para todos los perros, al igual que cualquier juego. O sea, no cualquier juego es para cualquier perro. Primero hay que ponerlo en práctica, ponerlo en marcha y ver cómo reacciona el perro. Siempre las primeras veces que exponemos a nuestro perro a un juego o cualquier situación, debemos observar al perro y ver cómo se comporta. Si es algo sano, si está bien y lo gestiona bien, seguimos. Si es algo que le cuesta y no lo gestiona, acabamos bien. El segundo tipo de juego mental que os propongo son, por ejemplo, pues cajas de sorpresas. Metemos en una caja muchos elementos y rociamos allí una siembra de comida, que se llama, trocitos muy chiquititos de comida que metemos en la caja, donde el perro va a tener que intentar comerse la comida apartando los objetos que hay en la caja, moviéndolos con el hocico de forma sencilla y a través de las partículas de olor de esos trozos de comida, ¿no? Aquí entra un poco ese juego mental en el que el perro tiene que ser también resolutivo. Hay otros juegos mentales, bien, que también os comentaré en la clase para no meterme mucho en esto porque hay un montón. Por otro lado, el segundo tipo de juegos que os propongo de los 3 son los juegos de olfato directamente, que son pues típicos: búsqueda de comida cuando los sembramos en un espacio grande o en toda la casa, por supuesto búsqueda de juguetes, porque estos perros tienen un instinto de presa muy alto y es increíble verlos porque lo disfrutan un montón, así que los juguetes, los mordedores les flipan. Así que podemos esconderle un juguete y enseñarle a que lo busque a través de la nariz. Y esto es muy importante para el perro. También podemos jugar al escondite o asociarle al perro la búsqueda de un olor concreto que escojamos y ya digamos construir a nuestro perro más en una tarea de detección de sustancias, que esto para los perros de presa es top, o sea, es que les flipa. De hecho, en la formación, o sea, nosotros tenemos una formación para las personas que quieren convertirse en educadores caninos, o sea, personas que tienen perro, que descubren que les encanta y de repente dicen, pues ¿por qué no? Yo quiero ser educador cañino o no, o personas que llevan soñando con dedicarse a los perros desde pequeños y quieren convertirse en educadores cañinos. Pues nosotros tenemos una formación, se llama profesional cañino. Entonces, en las formaciones nosotros enseñamos muchas veces a asociar una sustancia para un perro y a hacer de esos perros pues perros detectores. No necesariamente para que sean operativos, porque el objetivo de la formación es que las personas aprendan a construir a un perro detector, simplemente porque es enseñarle conductas encadenadas y es para aprender, ¿no?, cómo es el proceso de aprendizaje de un perro en detalle y puesto en práctica por todo el mundo. Pues de las formaciones, los perros de presa de los alumnos, o sea, lo flipan. De hecho, son los perros que acaban detectando o siendo perros detectores con más frecuencia, ¿no? Porque lo disfrutan tanto que los alumnos, o sea, los, digamos, los humanos de esos perros, pues acaban divirtiéndose tanto que es un juego que meten de forma frecuente en el día a día del perro y acaban siendo detectores excepcionales, justo los perros de esta raza. Ojo, los demás también, que también tenemos bichones malteses, también hay, yo qué sé, pastores alemanes, border collies, mestizos, podencos y hay de todo, pero bueno, en concreto pues los perros de presa son como los que ¡buah!, les flipa, o sea, es que le meten una energía y unas ganas que es impresionante. Bien, y por otro lado tenemos el tercer tipo de juegos que os propongo para realizar con los perros de presa, que les encanta, o sea, es que les encanta porque requiere fuerza mandibular y por eso les flipa, y es el juego de tira y afloja. Podemos cubrir con este juego el instinto de presa a través precisamente de estructura y protocolos en este juego y lo vuelven equilibrado y controlado. Obviamente tiene que haber normas, ¿no? Y sobre todo muchísima diversión, pero no puede ser un juego
juego del tira y afloja en el que, por ejemplo, típico que vemos siempre, le ofreces un mordedor, empieza a tirar el perro y a morder y tirar de riñones hacia atrás y tú empiezas a tirar con el juguete hacia ti y acabas siempre, entre comillas, como se decía antes, ganando, ¿no? Porque yo soy el líder de la manada, yo soy el jefe y yo tengo que ganar este juguete porque no lo vas a ganar tú. Pues esto es justo lo que no hay que hacer. Justo esto es lo que está terminantemente prohibido, porque lo que potencia esto en el perro es una pelea por el juguete y no un juego en el que compartimos el juguete. Y esto genera competitividad y no ganas de compartir, que es justo lo contrario a lo que queremos. Y de esta forma podemos volver a nuestro perro, no agresivo, pero la agresividad puede ser la consecuencia de gestionar este juego de esta forma, porque el perro simplemente empieza a aprender que o me lo llevo a fuerza o nunca me lo llevo porque se lo lleva él, compite conmigo por el juguete, así que nunca es mío, es decir, tengo que luchar para poder llevármelo y esto genera al final, digamos, protección de recursos incluso por parte del perro con las cosas que tiene en su posesión más adelante y esto efectivamente es lo que al final puede provocar comportamientos agresivos. Fijaros la tontería. ¿Acabáis de flipar o qué? Porque yo flipo, o sea, yo alucino con esto, ¿no? Me resulta como tan contraproducente y yo lo veo a diario tanto que hasta me duele. Entonces entiendo que, o espero, que esto os haya revelado como una cosa de wow, pues buen dato, me viene súper bien porque en realidad no lo sabía y a partir de ahora me voy a fijar, ¿no? Esto pasa un poco con todos los perros, por cierto, solo que las consecuencias que pasan con un perro de presa son mayores que con otro tipo de perro, ¿no? Pero el tira y afloja siempre debemos hacerlo con muchos protocolos, es decir, tú tiras, yo tiro, tú tiras, yo tiro, evidentemente te meto diversión y te premio y mientras, súper importante destensar el cuerpo, no meterle mirada fija al perro y mirarle a los ojos, inclinarme encima de él con carga corporal, tirar del juguete al final arrancárselo y quedármelo y luego retirárselo y acabar con el juego. No, hay que hacer justo lo contrario. Es un tira y afloja en el que yo quito carga corporal, no te miro fijamente a los ojos, meto el hombro, me pongo de lado. Cuando tú tiras, yo digo, ¡ay, qué bien! Incluso doy un paso hacia adelante cuando tú tiras, ¿no? De mí. Yo doy un paso hacia adelante para que tú sepas que estás ganando ese terreno y ese juguete y a la que tiras de riñones, como te lo estás currando súper, pues toma el juguete es tuyo y te premio por llevártelo. ¡Guau, qué bien te lo has llevado! A ver, y te invito a que me lo traigas porque te quiero dar a entender que la diversión no está en que tú custodies ese juguete solo en tu cama, sino en que interactúes con el juguete conmigo. La diversión está en mí, ¿no? Sale la diversión a través de mí, no solo el juguete, sino que es el juguete más un elemento vital que soy yo. Entonces, eso es lo que fomenta el vínculo, eso es lo que fomenta el compartir, el que el perro entienda que es mejor contigo que solo y quiera darte el juguete. Y ya vais a ver que mientras trabajáis esto, vais a observar que el perro empieza a entregaros, o sea, le entregáis el juguete, se va con él un rato y enseguida despega y viene hacia ti, te lo mete en la boca, te lo mete en la mano y venga, toma, 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 porque en realidad lo que quiere es esa interacción contigo y eso es lo sano, eso es lo positivo y eso es lo que hace que nuestra relación con el perro sea excepcional y llena de querer compartir y no llena de competitividad de dame esto es mío y me lo tengo que llevar porque si no, no. Entonces esto vuelve la relación con nuestro perro mágica, mágica. Así que os recomiendo a todos que pongáis en marcha esta clave de las 4 que os voy a hablar en la clase privada, pues que pongáis en marcha esta clave que son los juegos útiles y juegos con sentido y con protocolos que construyan estructuras didácticas en el perro amables y positivas en vez de negativas y mal gestionadas, ¿no? Así que chicos, pues muchas gracias por escuchar este podcast. Os invito a todos a Perrunología. Si no estáis aún dentro, si tenéis perro, es un must. O sea, que es que os va a hacer mucho más felices con el perro. En Perrunología tenéis más de 300 piezas de contenido. Y lo mejor de todo es que hay un súper sorpresón para todos. Porque si entras en Perrunología ahora, tienes 2 bonus extra de regalo. Tenemos para vosotros preparado un mapa del paseo perfecto donde os propongo dividir el paseo en 4 fases
para poder cubrir todas las necesidades básicas de tu perro en un solo paseo y conseguir que cuando llegue a casa llegue con ganas de descansar porque se ha sentido realizado. Para eso hay que dividir el paseo y hacer 4 cosas diferentes, y así es como estructuramos el paseo. Pues el mapa del paseo perfecto es un bonus que os regalamos por entrar a Perrunología. Y también tenemos algo muy especial que os va a encantar. Como en Perrunología hay más de 340 piezas de contenido, muchas veces entráis y decís, Dios, ¿qué veo? ¿No? Porque es que aquí hay de todo, me flipa, me encanta, pero ¿por dónde empiezo? Pues para que no tengáis que pensar por dónde empezar, tenemos un bonus que es una hoja de ruta personalizada, donde cuando entráis en Perrunología nos mandáis un mensaje y nos escribís todos los detalles del comportamiento de vuestro perro que más os preocupa, y también escribís los detalles de cómo es vuestro perro y todo lo que nos queráis contar sobre él. Cuantos más datos, mejor. Y aquí os diseñamos y os mandamos una lista de contenidos de Perrunología que para vuestro caso particular os recomendamos ver con prioridad para que podáis corregir pues aquel comportamiento que más os preocupa, o que podáis educar y construir a vuestro perro desde lo que más os preocupa de primeras. Bien, entonces esta hoja de ruta personalizada es una lista de los contenidos que están diseñados, un plan, digamos, para seguir solo para ti, para tu perro, ¿no? De forma personalizada. Y esto también os lo damos cuando entréis dentro de Perrunología, para que directamente sepáis, vale, esto es lo que tengo que ver con prioridad. ¿Que quieres ver todos los demás contenidos? Tuyos, obviamente, para eso están ahí, pero esta lista es la que debes ver para aquel objetivo que tú nos has marcado con tu perro, ¿bien? Así que si queréis entrar en Perrunología, estos son los 2 bonus que tenemos preparados para vosotros. Y con esto pues os esperamos dentro, y espero veros en la clase en directo sobre el especial perros de presa. Y si ya ha pasado la fecha, pues entra en Perrunología igual, porque esa clase privada te está esperando dentro de Perrunología para que la puedas ver y disfrutar. Y sobre todo, por mi parte en este podcast, quería agradecerle muchísimo a Atea Acústica la oportunidad de poder grabar este podcast hoy y poder grabarlo en este congreso de Podcast Days, porque ha sido un placer poder contar con un espacio donde poder resguardarme y grabaros este podcast de hoy. Y os dejo en la descripción, ¿por qué no?, el contacto a Atea Acústica, por si alguno de vosotros toca algún instrumento en casa, vivís en pisos pequeños, si queréis una buena acústica pero no tenéis espacio para hacerlo, pues yo estoy flipando con los paneles estos móviles que son tan pequeños y tan guays, que es que de verdad hay un jaleo fuera que es un canteo, y aquí puedo grabaros el podcast tranquilamente. Y os dejo el enlace para Atea Acústica en la descripción, y por supuesto os dejo el enlace a Perrunología para que podáis entrar en la web y ver qué es Perrunología, cómo funciona, qué es lo que podéis conseguir con vuestro perro a través de Perrunología, y obviamente, para que podáis ver la clase privada del especial perros de presa y poner en práctica todo lo que tengo preparado para vosotros para esta clase. Os mando un beso enorme y nos vemos en Perrunología. ¡Chao! Yeah. Absténganse, mente sensible. No es astrología, no es psicología, es Perrunología. Let's go. Perrunología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. No necesito florituras, yo tengo información. Entiendo a mi perro sin una instrucción. No estoy solo, esto es conexión. De casa y corre al flow, casero montañero, aquí no hay error. Mi ciencia es amor sin ningún pudor. Dedícale 15 minutos, bro, y verás cómo cambia todo el show. Porque el juego y la diversión es la base. Lo baila tu perro y entre su desfase. Estructuro los paseos en 4 fases. Sí, en 4 fases. Gregaría y libertad, luego juego y calma, y regreso con estilo. Eso no es paseo, es un plan creativo.
En mi casa soy un experto observador de mi perro con dedicación. Uso sus instintos como navegación para que sobreviva esta loca situación. Cada mirada me dice algo, cada bostezo tiene su significado. Y si tú no lo ves, perrunólogo debe ser. No se trata solo de educación, también hay relax sin supervisión. Porque un perro feliz no necesita corrección, necesita comprensión. Perrunólogo, yeah, soy yo, con bata de casa y flow pro. Casero montañero, donde voy brillo yo. Mi perro y yo combo imparable. Dedícale 15 minutos, bro. Tu perro lo vale y el vínculo creció. Porque hablarle es diálogo y perrunología es mi mapa, mi diversión. Así que ya lo sabes, no es solo trabajo y educación, también hay risas, fiesta y conexión. Perrunólogo certificado, baby.